Una paradoja no es una contradicción, solamente lo parece. Así que hoy nos dedicamos a examinar algunas paradojas que pueden ser interesantes en esta época que estamos viviendo. Muy bienvenidos al baúl de Lidia Martín. Hoy cerramos el baúl. Han sido 25 semanas ya en las que estamos teniendo directo tras directo para seguir analizando juntos cosas que, bueno, a partir de una serie de fotografías que tenía en mi perfil en este último año y medio, me parecían muy importantes para recuperar ahora en esta época de pandemia. Así que os doy la bienvenida a todos los que estáis, a los que habéis estado, a los que habéis seguido también a través de los vídeos que hemos dejado colgados en IGTV y también en YouTube a lo largo de estas semanas y que nos habéis hecho llegar también vuestras impresiones, vuestro feedback, vuestro ánimo también para seguirlo haciendo. Así que de verdad gracias, porque no es sencillo el tener esa constancia y yo por la parte que me toca lo he agradecido mucho. Vamos a hablar de paradojas entonces, porque la vida está llena de un montón de situaciones que muchas veces a primera vista no entendemos, nos parecen una pura contradicción. Y a veces es verdad que somos contradictorios. Por ejemplo, cuando decimos lo mucho que nos importa nuestra salud, pero luego, sin embargo, no cuidamos nuestra alimentación, o vamos al gimnasio, pero a la par estamos fumando, cosa que tampoco se entiende, o que uno va al gimnasio, vamos a repetir el mismo ejemplo, y llega el fin de semana y se dedica al consumo de alcohol, por ejemplo, y a darse excesos al cuerpo que realmente chocan por contradictorios, en este caso no por paradójicos, con lo que justamente decimos. ¿Cuántas veces entre lo que decimos entonces y lo que hacemos hay una gran diferencia? ¿Qué pasa como cuando somos adultos y decimos lo mucho que nos importa nuestra familia, la familia es lo primero, pero sin embargo cuando miramos a nuestros horarios difícilmente vemos que la familia aparezca prácticamente de una manera intencional? Aparece por el contrario muchísimo pues nuestro trabajo, tiempo que dedicamos a nosotros mismos quizá, pero no terminamos de hacer coherente aquello que tantas veces expresamos con palabras. Ahora bien, las paradojas, como digo, son distintas que las contradicciones. Hoy me voy a dedicar a paradojas porque es justo lo que quiero presentarte, en tanto en cuanto lo que me apetece hoy es sobre todo traerte la siguiente propuesta, y es, noto muchas veces una cierta tendencia en la gente a que cuando se encuentra con algo que no entiende, en vez de guardarlo en un cajón para simplemente explorarlo dentro de un tiempo, quizá cuando aparezca otra cosa más que le dé contexto, recuperarlo y poderle dar sentido, lo tiramos a la papelera. Y estoy poniendo en las últimas semanas un ejemplo que nos ha pasado hace poco en casa y que creo que ejemplifica bien esto que estoy intentando explicar. Estaba en la cocina y simplemente me encuentro por ahí encima de la encimera un tornillo que no sabía muy bien de dónde había salido. Tengo por costumbre tener un rinconcito en el cajón de los cubiertos de la cocina, donde, cosa que encuentro que no sé de dónde es, nada de tirarlo, me lo llevo a ese rinconcito del cajón. Y bueno, la cosa quedó allí, me llevé el tornillo, lo puse allí y me olvidé. Y el caso es que unos días después fui a utilizar la plancha grill, la sandwichera, para hacer algo de comida, y cuando fui a abrir la tapa resulta que me quedé prácticamente con la sandwichera en la mano, ¿no? Me quedé con la parte de arriba como descolgada y de repente hubo un clic que me hizo pensar rápidamente en el tornillo que tenía guardado allí en el cajón. Y en la vida funciona un poco así, estas cosas, ¿no? Y me planteaba qué hubiera pasado si hubiera tirado el tornillo. Efectivamente, me hubiera quedado sin la plancha eléctrica para poder cocinar, ¿no? Y digo, esto pasa muchas veces, nos sucede muy a menudo, demasiado frecuentemente, que, por ejemplo, ante una conversación con alguien, algo que no entiendes del todo, esto que dices, hay algo que no me encaja, no sé muy bien qué es, y te deja ahí casi como una especie de run run en el estómago. ¿Por qué tirar ese run run a la basura en vez de decir, bueno, no lo sé explicar ahora, pero quizá puedo dejarlo para más adelante, porque van a aparecer a lo largo del tiempo otras piezas de puzzle que me van a permitir darle coherencia, sentido a lo que me he encontrado, que me parecía contradictorio? Porque, por ejemplo, puedo haberme encontrado con una persona muy maja, muy aparentemente estupenda, pero hay algo ahí que me suena y quizá tiempo después descubro que es una persona manipuladora,
o descubro que no tiene tan buenas intenciones como parecía. Esas paradojas, esas cosas que parecen una contradicción y que nos llevan a veces a intentar tirar aquella pieza que no nos encaja, quiero invitarte a que hagas todo lo contrario. Más bien, no lo tires, déjalo apartado en un cajón simplemente para seguirlo explorando llegado el momento, porque la vida nos trae una y otra vez el contexto, las piezas de puzzle pendientes que nos permiten darle sentido a todo aquello. Así que, como he hecho en otras semanas, he traído delante de ti algunas fotografías de nuevo que trajeran algunas de esas paradojas. Algunas tienen más profundidad que otras. Las primeras que vamos a ver, sobre todo la primera que vamos a ver, quizá tiene pues algunas derivadas menos serias o menos profundas que otras que hablaremos después, pero vas a darte cuenta de que las paradojas son, en todo caso, un reto intelectual, un reto emocional, un desafío a la paciencia, al esperar un poquito más hasta poder resolver qué es lo que está pasando allí y, en todo caso, una invitación muy profunda a la observación, a que no pasemos por la vida demasiado rápido, sino que analicemos lo que tenemos alrededor, porque desde ese análisis, desde ese sentido común, podríamos estar evitándonos muchos problemas, muchas situaciones tremendamente incómodas y, sobre todo, profundamente perjudiciales para nosotros. La primera fotografía que compartía contigo es una que dice poco, sencillo, genial. Menos es más. Y esa idea del menos es más es una que se ha hecho muy famosa y muy popular en los últimos años. Quizá lo es más en el ámbito de la decoración, por ejemplo, de lo creativo, como algo recargado precisamente no tiene por qué ser más bello, más bien lo contrario. Pero si quisiéramos llevárnoslo, por ejemplo, al plano de las personas, nos daríamos cuenta de que es algo importante también. Lo podemos aplicar ahí de una manera muy interesante porque, por ejemplo, hablar menos, escuchar más. A veces hablar menos suma, no resta. ¿O qué pasa, por ejemplo, con la prudencia? Actuar menos, intervenir menos y más bien a veces tomar un paso atrás, esperar, observar hasta que esas otras piezas del puzzle, como decía, se nos presenten y podamos hacer un buen uso de la información al completo. Lo que tenemos, por ejemplo. A veces merece la pena tener pocos amigos y buenos, que no 5.000 amigos en Facebook que realmente no nos aportan gran cosa, que no significan nada relevante en nuestra vida, que pueden ser personas que generan un cierto interés o que demuestran un cierto interés en algo que nosotros ofrecemos, pero que no necesariamente son más o aportan más. Fíjate que muchas veces entonces ese sentido de la abundancia nos está llevando, en medio sobre todo de sociedades capitalistas como las nuestras, a poner el foco en cosas que no están precisamente sumando. Nunca como ahora en nuestros países de corte primer mundo, de corte capitalista, se había vivido tanta enfermedad mental, tantos problemas serios con el asunto de a lo que aspiramos, la idea del éxito, la competitividad, esa idea del más, el más, el más. Cuando nuestros padres y abuelos estaban acostumbrados, y eran mucho más felices, por cierto, a conformarse con lo poco que tenían, pero también les ayudaba a valorarlo, a tenerlo en cuenta, a poderlo preservar de una manera más cuidadosa, a que no nos diera todo igual, por ejemplo. Así que estas paradojas, ya digo, son importantes, ¿no? Nos encontramos como cristianos, los que lo somos, por ejemplo, con un montón de paradojas que al mundo, la gente de fuera, a quien no conozca el cristianismo desde dentro, le resultan como poco, no sé si solo extrañas, pero también incluso demasiado inquietantes, ¿no? Esa idea, por ejemplo, de un Dios que es amor, pero que a la vez es justo y que permite ciertas cosas. Hemos intentado separar ambos asuntos porque nos parecen contradictorios y entonces o nos quedamos con el Dios justo o nos quedamos con el Dios amoroso, pero resulta que las dos cosas son compatibles cuando las unimos y nos damos cuenta de que es un amor justo y una justicia que ama. Y desde esa idea de no entender la paradoja, de convertirlo en contradicción, nos hemos cargado muchas cosas que harían que precisamente cuando hablamos de nuestra fe o cuando la vivimos, lo pudiéramos vivir de una manera mucho más sólida. Estamos en medio de una pandemia y no dejamos de preguntarnos muchas veces cómo es posible que Dios permita esto, por ejemplo, ¿no? Y nos parece una contradicción en términos. Si Dios es amor, ¿por qué permite esto?
Nuestra mente se hace esas preguntas con toda la razón, por otra parte, pero existe una explicación a todo eso. Muchas veces deberíamos entonces, ante las paradojas, recordarnos que no sepamos cómo encajan dos piezas no significa que no encajen. Cuando no entendemos la respuesta a algo, quizá nos tenemos que recordar que eso solo significa que nosotros no la sabemos, pero no que no haya una respuesta. No es una contradicción entonces todo aquello que lo parece. Puede parecer una contradicción, de nuevo, por ejemplo, ver un Jesús al que la Biblia presenta como el Rey del Universo y que, sin embargo, lo vemos dejándose colgar en una cruz. Esto es una de las cosas que hace explotar la cabeza a cualquier persona que no sea cristiana. Incluso a los que somos cristianos, en algún momento, eso es lo que nos ha hecho explotar también la cabeza, nos ha cautivado porque hemos entendido que alguien que puede ser y es león por una parte, a la vez ha querido relacionarse con nosotros en forma de cordero, de alguien que se sacrifica, de alguien que se entrega primero y que tiende la mano y que ofrece un regalo que es gratuito para nosotros, pero que sin embargo a él le cuesta todo. Todas estas contradicciones, que no son contradicciones, entonces, todas estas paradojas, son retos para nuestra mente, son cosas en las que es bueno que nos detengamos a examinar, que podamos profundizar en ellas y que aceptemos ese desafío de lo que significa reflexionar en esas cosas. En general, vivimos tan rápido que no nos suele gustar dedicar demasiado tiempo a nada que nos ocupe la mente. Estamos utilizando muchas veces más bien estímulos que nos convierten en consumidores pasivos, pero no nos estamos dedicando a algo que para mí no es tanto un hobby como una necesidad, y es el hecho de, lo pongo en mi perfil de la web, en lidiamartin.com, la cosa de buscar, hacernos preguntas para encontrar respuestas, buscar dónde podemos investigar para poder encontrar respuestas a las cosas que nos preguntamos. Así que para mí las paradojas son posiblemente de las cosas que más disfruto. Para mí son un reto intelectual, como digo, un reto emocional, algo en lo que puedo descubrir aspectos distintos y mucho más profundos de la realidad. He descubierto en esa idea del cajón frente al de la papelera que te explicaba al principio, una ventana abierta a poder entender de manera mucho más profunda algunas cosas, y son de hecho muchas de las que a veces comparto en consulta con mis pacientes y que ayudan a poder desatascar determinadas cosas, a poder entender mejor cosas que nos estaban haciendo incluso entrar en un cierto bucle. Te he querido proponer en la segunda fotografía también algo que vuelve a ser una paradoja, esa idea de que cuanto más buscamos algo, por ejemplo, menos lo encontramos, la idea de que cuanto más nos obsesionamos con algo, más difícil nos hacemos el poderlo conseguir, porque las obsesiones acaparan toda nuestra mente y sin embargo no nos dejan avanzar con una mente ligera para poder tomar decisiones. Y luego, por otra parte, esa idea también de qué curioso que la gente que está más cerca de la perfección en algunos ámbitos sea justo la que más se preocupa, la que más se obsesiona y la que más palos en la rueda, de alguna manera, se pone también para llegar hasta ese punto. ¿Por qué la chica que prácticamente tiene un cuerpo perfecto se obsesiona y llega a una anorexia, por ejemplo? ¿Por qué el trabajador que ha desarrollado su trabajo al máximo posible y que está ascendiendo puestos, sin embargo, tiene siempre esa sensación de falta de plenitud, de falta de satisfacción, de querer más? Si volvemos a esa primera paradoja de que menos es más, si nos vamos conformando en un buen sentido, no en un sentido de resignación, sino en un sentido de saber disfrutar y saborear lo que vamos encontrando en la vida sin volvernos locos con lo que podríamos llegar a conseguir, entonces, paradójicamente, somos mucho más felices. Tenemos muchas menos obsesiones, menos preocupaciones y menos angustias por intentar alcanzar algo que de otra manera, pues ya digo, lo intentamos, pero ni siquiera nos colocamos cerca como para poderlo conseguir. Así que piensa en eso. Piensa en qué cosas estás intentando conseguir y verdaderamente puede ser que te estés alejando de ello. Si por esa obsesión que estamos teniendo, por ejemplo, con temas de alimentación o la obsesión por el cuerpo o por el ejercicio físico, no nos estamos alejando precisamente de todo lo que tiene que ver con un cuerpo saludable. ¿Por qué están proliferando tanto, por ejemplo, problemas ya no solo como la anorexia, sino la ortorexia o la vigorexia, que tienen tanto que ver con el asunto del ejercicio o la alimentación? Esa búsqueda, esa obsesión por la perfección, en definitiva. Que lo que está procurando, por otro lado, por cierto, es relacionado con la tercera fotografía,
La idea de homogeneizarnos. Yo quiero ser como aquel, en vez de descubrir que en mi propia idiosincrasia, en mi propia individualidad, soy profundamente especial. Es lo que te hace distinto, lo que te hace especial. Eso es lo que justamente nos hace humanos. No hay un ser humano igual a otro. Somos absolutamente irrepetibles. Y esto en una sociedad como la nuestra, que es completamente homogeneizante, en el sentido de que nos está pretendiendo igualar, que nos globaliza, que ha entrado en una especie de tolerancia intolerante, porque muchas veces ese tolerante solo es tolerante con lo que es igual a lo que él afirma o lo que él defiende. Y eso no es tolerancia, siento decirlo, siento si alguien se ofende, pero tolerante implicaría tener una mentalidad mucho más abierta que lo que muchas veces estamos demostrando. Y cuando estamos en esa sociedad, como digo, homogeneizante que pretende que todos seamos muy tolerantes, muy aceptadores, si se puede decir así, de la diferencia, pero que sin embargo rápidamente nos revolvemos contra ella porque nos parece un feo. Algo está pasando ahí. Justamente en esa fotografía te decía que lo diferente puede ser profundamente hermoso. Y cuando alguien en medio de un campo de flores, por ejemplo, como el que mostraba en la fotografía, ve una flor que sí tiene elementos comunes con las otras, pero cuyo color destaca de manera especial, ¿dónde van tus ojos? ¿Dónde van los míos? ¿Realmente vamos hacia el campo de flores homogéneo o nos vamos a esa rara especie de flor que aun teniendo algunos elementos o muchos elementos en común con las que le rodean, es capaz de desarrollar ese aspecto de sí mismo que le hace distinto, que le hace especial, que le permite moverse en un tono individual, no individualista, pudiendo desarrollar nuestra identidad de una manera libre, sin la necesidad de tener que pasar por el patrón de absolutamente nadie que venga con una etiqueta de tolerante sin serlo. Así que sería bueno que nos planteáramos y que nos hiciéramos serios cuestionamientos acerca del tipo de tolerancia en el que vivimos cuando hablamos de igualdad, pero sin embargo la pretendemos desde métodos de desigualdad. ¿No es eso más que una paradoja, una contradicción? Quiero ir a la cuarta fotografía, estamos avanzando y casi terminando, y ahí te encuentras pues un instrumento antiguo que alguien podría decir que por viejo o antiguo es feo. Y todos sabemos lo muy de moda que se ha puesto lo vintage, entre otras cosas, porque efectivamente, más bien al contrario, lo viejo, lo antiguo, resulta de una belleza muy entrañable, muy particular. Si pensamos en personas, imagínate, estamos hablando de la voz de la experiencia, nada menos, de la solera, del bagaje. Y ojo con asociar lo viejo y lo antiguo, digamos, a algo malo, a algo desagradable o a algo que haya que rechazar. Porque si eso en una modalidad extrema que no es tan poco habitual entre nosotros, lo aplicamos al mundo de las personas, ahí podemos entender. Qué curioso que cada vez más como sociedades, en vez de integrar a las personas mayores, en vez de hacerlas formar parte como miembros de excepción, honorarios de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, más bien los estamos relegando a un rincón, como si se tratara de algo así como un trasto viejo. En el mundo en el que vivimos hoy, en el que la novedad parece ser tan importante, en el que solamente parecemos buscar estímulos, necesitamos cualquier cosa que sea nueva, me recuerda mucho a esa forma de vida que quizás es una caricatura de nosotros mismos, como la que vemos, por ejemplo, en la famosa película de los Juegos del Hambre, en el Capitolio. Se parece bastante el Capitolio en algunas cosas a algunas de nuestras grandes ciudades, a las zonas más vanguardistas de nuestras grandes ciudades. Y me pregunto, en esos lugares, en ese tipo de espacios donde nosotros estamos, ¿qué papel juega lo antiguo? ¿Por qué es tan importante tener el móvil de moda, el último modelo, el que es el más caro, el que compromete nuestra economía o el que compromete las dinámicas internas relacionales de nuestras familias? ¿Por qué es tan importante el estar siempre a la vanguardia y a lo último? ¿Por qué despreciamos aquello que ya veníamos usando de hacía un tiempo? ¿Por qué nos aburre todo? ¿Por qué venimos de vuelta de tantas cosas? ¿No es paradójico que justamente sociedades que son avanzadas más bien hagan todo lo contrario, que desprecien el valor de lo antiguo, de lo viejo o de los viejos,
de los antiguos, de los que pueden traer una voz completamente distinta a nuestra vida y nos pueden hacer reflexionar. Qué triste esto. Existen en lugares como, por ejemplo, Gran Bretaña, el Ministerio de la Soledad, una sección del gobierno, igual que aquí en España tenemos otros ministerios, Ministerio de Justicia o de Interior, pues allí han tenido que crearlo y probablemente sería muy interesante crearlo también en otros lugares, porque el problema de la soledad está siendo más y más, precisamente por ese desprecio de lo viejo y de lo antiguo, algo con lo que tenemos que lidiar. Así que vámonos a la quinta fotografía, vamos a ir un poquito más rápido. Quiero recordarnos, más ahora en tiempo de pandemia, cómo las cadenas que en un sentido nos han encerrado y que nos mantienen todavía pues, en plenos confinamientos o en semiconfinamientos, son también cadenas que nos unen en solidaridad, son espacios en los que creo que hemos podido crecer, si no lo hemos hecho mal asunto, porque ha pasado casi un año desde que todo esto empezó, y son espacios, ya digo, en los que estamos creciendo, estamos teniendo que reconstruirnos. Las cadenas sirven para encerrarnos, pero nos decía también en esa fotografía que sirven para unirnos, para hacernos más humanos también, para unirnos en esa solidaridad que nos ayude a crecer como sociedades y comunidades. La pandemia trae muchas paradojas consigo. Por una parte está destruyendo muchos aspectos de nuestra vida, ha quitado normalidad y libertades y proyectos, se ha llevado empleos, se ha llevado miembros de las familias, se ha llevado amigos, se ha llevado nuestra salud en ocasiones. Pero en medio de todo eso está pasando algo increíble y sería muy bueno que no perdamos de vista esto, porque ahí está la paradoja, que lo que nos destruye por una parte nos da la oportunidad de transformar las ruinas en algo nuevo. A veces podemos aprovechar los cimientos, en otras veces hasta los cimientos han quedado tocados, pero tú y yo sabemos que de no haber sido porque ciertos edificios se vienen abajo, posiblemente tú y yo no los hubiéramos tocado. Quizá nos aferramos a mantener los edificios de nuestra vida, incluso cuando han dejado de ser funcionales. Muchas personas, muchísimas en la consulta, me dicen una y otra vez, tengo que reconocer que aunque no me gusta lo que está sucediendo en la pandemia, hay cosas que están cambiando en mi vida y que no hubieran cambiado para bien, como está sucediendo, aunque sea con esfuerzo, si no llega a ser por todo esto. Así que tenemos la oportunidad de reaprender, de reconstruir, de reinventarnos, de resurgir de entre medias de todo esto, y con eso, eso es lo que quería transmitir en la última fotografía, cómo muchas veces la realidad de lo que estamos viviendo, el drama de lo que vivimos, despierta un sueño. ¿Cuántas personas, te sorprendería, están encontrando en este tiempo justamente sueños, están reconstruyendo, como digo, están proyectándose con perspectiva hacia adelante? Mi intención a lo largo de este tiempo del baúl, de todas estas 25 semanas, ha sido poder de alguna forma traer reflexión, pero también traer esperanza. Traer un mensaje que nos haga juntos poder enfocar esto de una manera más saludable. Y que te quiero invitar, porque van a estar todos esos materiales colgados en IGTV y también en YouTube, en el canal de Lidia Martín Psicóloga, a que puedas buscarlos, puedas escucharlos, que quizá no has podido escuchar en directo en las semanas anteriores. Te invito a que los compartas, porque creo que estamos necesitados también de escuchar cosas que nos animen, pero no de manera simplona o de manera tontorrona, sino que nos animen desde una argumentación sólida. No se trata de psicología barata, desde luego es todo lo contrario a lo que hemos pretendido en este espacio. No se trata tampoco de solamente hablar de fe, porque hay muchísimas personas de las que nos escuchan que no comparten esa fe y tenemos que ser absolutamente respetuosos con eso. Yo os agradezco que en todo momento me habéis dejado hablar desde esa doble perspectiva con la que yo veo el mundo. Por una parte la de la profesión, claro, pues soy psicóloga, pero por otra parte también la de la fe como cristiana que soy. Y en todo eso espero de verdad haberos aportado algo, ojalá mucho, pero algo. Quiero también invitaros a que estéis atentos. En las próximas semanas vamos a estar anunciando nuevos espacios. No vamos a dejar de seguir hablando, vamos a seguir teniendo directos, vamos a seguir compartiendo cosas que merezcan la pena, esperamos. Creemos que va a ser un tiempo en el que tengo que seguir trayendo contenido, algo de valor que pueda aportar a vuestras vidas. Me encantará tener vuestros comentarios aprovechando que hemos cerrado el baúl, porque eso me da muchas pistas también de qué manera puedo serviros mejor,
mejor, ayudaros mejor y también compartir espacios que verdaderamente sean de calidad por una parte y también de vuestro interés. Así que aprovecho, os saludo, os doy un abrazo fuerte aunque sea en la distancia, a Liliana, a Alix que está por allí, Nidia, Mari, Santiago, de verdad muchas gracias por estar. Sé lo difícil que es encontrar tiempo en momentos como este y de verdad gracias por estar, un abrazo fuerte, nos vemos pronto.